porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amados hermanos y hermanas, que el Cristo de la gloria sobreabunde y haga descender sobre cada uno de ustedes y de los suyos los pensamientos de bien y no de mal que Él tiene para con nosotros, para que sea materializado el fin que esperamos. Ahora, amado hermano y hermana, voy a pedirte que allí en la intimidad de tu hogar, tú y los tuyos puedan abrir sus Biblias, primeramente en el Salmo 100, versículo 1 al versículo 5. Luego pasaremos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Y luego regresaremos al libro de Salmos para leer el capítulo 32, los versículos 8 y 9. Quiero, hermanos, decirte que a través de estas tres lecturas vamos a poder reflexionar de las tres condiciones o posiciones del hombre que reflejan el nivel de espiritualidad y entrega de este para con Dios. Leamos entonces, amados hermanos, lo que dice el Salmo 100, versículo 1 al versículo 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, dice la palabra, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Luego ahora pasamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males, dice la palabra, ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y me acompañas ahora, hermano, al Salmo 32, versículo 8 al versículo 9. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, dice el Señor, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, hablando de no acercarse al Dios Todopoderoso. Amados hermanos, si hacemos una pequeña reflexión antes de entrar en la parte toral del Salmo 100, en su versículo 1 al versículo 5, de Jeremías capítulo 2 versículo 13 y del Salmo 32 versículo 8 al 9, hay tres panoramas, hay tres condiciones, hay tres posiciones. Una es la posición óptima que debe darse en aquella persona que ha recibido a Cristo, que se ha arrepentido y se ha convertido. Y es reconocer, como dice la palabra en su parte del versículo 4-5, que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso implica, hermano, temor, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y el reconocer a Dios en todos nuestros caminos es la condición para que un hombre sea perfeccionado en la obra de Dios. Entendiendo, como dice la palabra, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y hablando de una manera rápida, hermanos, como decía antes de entrar a la condición toral de este mensaje, en Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos habla de otra condición y otra posición, otro panorama. Y dice el Señor hablándole a su pueblo: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí vemos un pueblo, hermano, que evidentemente a través de lo que Dios está hablando, un pueblo que ha tenido algún grado de conocimiento de Dios, de ese Dios todopoderoso, pero que en algún momento se olvidan y que en algún momento probablemente, como en el caso de la iglesia de la Odisea del Apocalipsis, que está hablándole a cristianos, no a mundanos, que habiendo comenzado en el espíritu, terminaron en la carne. Y le habla diciendo realmente que ellos creen que son ricos, porque tú dices que eres rico y te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, dice el Señor. Pero yo te digo, dice la palabra, que tú eres un desventurado, un ciego. Y sigue diciendo y dando algunas características, diciéndoles: ustedes han perdido el camino. Y el segundo panorama que tenemos, hermanos, es esta condición en donde la gente, habiendo conocido y habiendo primeramente entrado en ese mover, en esa agua viva, luego realmente se acomoda. Y se acomoda probablemente porque de repente ya comenzó a ver en el entorno una prosperidad. Tal vez no una prosperidad espiritual, sino una prosperidad material. Y por eso se vuelven aparentemente autosuficientes. Y como dice la palabra en Jeremías, cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Y el tercer panorama o la tercera condición, hermanos, que vemos aquí es la condición de aquellos, amados hermanos, que podríamos decir son personas que de repente están dentro de la iglesia, pero necesitan sistemáticamente del trato de Dios para mantenerse en el camino correcto. Cuando la palabra dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en este último caso, amados hermanos, son aquellas personas que no están expuestas a pruebas. Porque la prueba es para la persona que es cristiana, que está en la línea correcta, pero que el Señor la trae para afinarlo aún más. Sino que estamos hablando de esas personas que necesitan estar siendo zarandeadas para poder realmente entrar en el camino correcto. Y cuando digo zarandeo, hermano, son esas personas, amados hermanos, así como en el caso de Pedro, que el Señor no le dijo: Satanás te ha pedido para probarte, sino que le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Porque son personas que toman decisiones con una actitud de desobediencia, a sabiendo que no están haciendo lo correcto, y que después, hermanos, de tener los resultados inadecuados producto de esas decisiones inadecuadas, muchos fingen demencia preguntándose por qué le pasa esto o aquello. Esas son las personas que la palabra dice que necesitan, como el caballo y como el mulo, necesitan cabestro, necesitan de freno, porque dice la palabra que si no, no se acercan a él. Ahora, en este momento, hermano, es un buen momento para ver estos tres panoramas en el marco de la palabra y poder verlos y poder identificar realmente en qué posición está usted. ¿Cuál es la posición que usted tiene? Porque yo creo, hermano, que en medio de toda crisis debemos de sacar lo mejor. Y particularmente en esta crisis que estamos viviendo, amados hermanos, en donde hay tiempo para reflexionar. Y no solamente para reflexionar, sino también para buscar de Dios de una manera más intensa y profunda. Yo creo que es
buen momento para hacernos dos preguntas. Y la primera pregunta que tendríamos que hacerlos es la siguiente: ¿de qué manera esta crisis está ayudando en mi vida? Estamos claros, amados hermanos, que esta pandemia está haciendo daños, y no solamente daños a nuestro país, sino a nivel mundial, en dos pilares fundamentales de una sociedad: en la salud y en la economía de las familias, del país y del mundo entero. Indudablemente está haciendo daño en otras cosas, pero estamos hablando de los pilares fundamentales. Pero ¿de qué manera esta crisis hasta este momento ha contribuido y está contribuyendo a que usted sea un mejor cristiano, una mejor persona, a que usted en medio de esa reflexión decida realmente comenzar a hacer las cosas de manera diferente? Y la segunda pregunta, amados hermanos, que usted debe hacerse es: y después de esta crisis, después de que esto pase, porque esto solo es una temporada en la vida de la humanidad, hermanos, ¿cuál será mi actitud, mi conducta? ¿Qué cosas conservaré? ¿Qué cosas cuestionaré para cambiar? ¿Y qué cosas nuevas haré para crear? Amado hermano y hermana, no existe situación más incómoda para el hombre natural, y aún para algunos cristianos que todavía son inmaduros, que sentir que han perdido el control de ciertas situaciones, que sentir que las circunstancias están dominando y están por encima de ellos. Cosas que se les van de la mano, es decir, cuando éste se enfrenta con algo que lo saca de su confort y de su acomodamiento. En otras palabras, cuando éste se enfrenta a algo que es más grande que cualquier recurso que él pueda tener. Y esto es lo que muchos están viviendo, no solo como hombre o como mujer en particular, no solo como familia, no solamente como ciudad o como país, sino naciones y casi en el mundo entero. Hay una crisis en donde no solo el hombre, sino naciones que se consideraban poderosas e infalibles han tenido que expresar: roguemos a Dios que nos ayude para salir de esta pandemia. Aunque esa verdad, amados hermanos, no es nueva según la palabra y según lo que nos dice Jeremías 2:13. En donde Dios advierte al hombre con una expresión, hermano, de admiración y de exclamación. Porque si leemos desde Jeremías capítulo 2 versículo 12, dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera. Dijo, ¿quién dijo? Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Y sabemos, hermano, de cuánta gente que vive con esta mentira sobre sus espaldas. Y yo no sé cuánta gente, hermano, después de que pase esta pandemia, después de que pase esta temporada que ha afectado o está afectando casi al mundo entero, se le va a olvidar, hermano, y va a volver a entrar en esa mentira pensando que tienen el control de las cosas. Siguen llegar a entender, amados hermanos, lo frágiles que somos en todo. Y definitivamente, amados hermanos, esta actitud no nace o no viene sino por la soberbia y el orgullo que hay en el hombre. En algún momento, hermanos, cuando esta soberbia y este orgullo, producto del trato de Dios, se van para el suelo, amados hermanos, en ese momento es cuando nos cruzamos con situaciones que sobrepasan nuestras propias habilidades, sobrepasan nuestros propios recursos, y es cuando el ser humano entra en crisis. Y tal vez a usted le va a parecer un poco paradójico lo que voy a decir, pero hermanos, estos momentos de crisis
Estos momentos en donde Dios, a través de las circunstancias y de las situaciones, nos hace caer en la verdad de lo frágiles que somos, son situaciones que vienen a edificar nuestras vidas y que vienen realmente a salvarnos de algo que es eterno. Porque la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganase este mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre que esté engañado en esa mentira, pensando que él puede hacer y deshacer? Hermanos, no podemos seguir en esta condición. O cuando usted regrese a la iglesia, o ya mismo, hermano, usted tiene que humillarse delante de Dios y dejar la soberbia y el orgullo a un lado y reconocer, como dice la palabra en el Salmo 100, que Jehová es Dios y no un Dios, hermano, en general, sino que Jehová es nuestro Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, cuando viene una crisis en salud, una crisis económica, una crisis familiar o una crisis emocional o alguna otra crisis, ¿cuántas veces, hermanos, el orgullo, cuántas veces esa soberbia del hombre se va para abajo? Porque algunos creen que con el dinero que tienen pueden solventar y pueden optar a ingresar a cualquier clínica con los mejores especialistas. Pero ¿qué le pasa a ese hombre cuando se le va de sus manos y alguien le dice que esa enfermedad es incurable, que tiene un pronóstico sombrío y que tiene solo 6 meses de vida, y que no importa el dinero que tenga, y no importa el poder que tenga, y no importa las influencias que tenga? Es allí donde el hombre hace un stop y donde se da cuenta que todo lo que él ha construido y todo en lo cual él cree o tiene su confianza es frágil.